Buenas tardes, mi nombre es Rebeca de y en esta oportunidad le voy a hablar acerca de la confesión, posiciones juradas y el juramento. Comenzaremos con la confesión, el cual consiste en una declaración que una de las partes incluidas en un proceso emite una declaración que tiene como característica que le perjudica a quien declara, pero favorece a la parte contraria. Actualmente este método de prueba está siendo juzgado en cuanto a su funcionalidad, puesto que en muchos casos puede que se vulnere la garantía constitucional de que nadie está obligado a asumir los hechos. Así como también el quien declara debe tener la capacidad de obligarse en cuanto a los hechos que esté asumiendo. Así también tenemos que una de las características que debe tener esta confesión para que para que sea válida, es que debe versar sobre los hechos. Debe perjudicar a quien declara, debe favorecer la parte contraria, debe ser oral y también debe incluir a las partes relacionadas en el proceso. Estas confesiones se pueden clasificar en judicial y extrajudicial. La judicial se tiene, que es la que se hace ante un juez, ya sea o no sea competente en la materia. Y se tiene que la extrajudicial es la que se hace ante una tercera persona que salga a relucir en el proceso o que se haga ante la contraparte. Y también se tiene que por la primera, la judicial, se divide o se clasifica en dos, que sería la declaración provocada o la confesión espontánea. La espontánea o la expresa. La primera, la expresa, se define como que es la declaración que la persona emite voluntariamente, asumiendo los hechos que estén controvertidos en el proceso. En cambio, la provocada viene siendo un resultado de un previo interrogatorio en el cual se ve obligado a declarar y decir la verdad. Una de las semejanzas que hay entre la declaración, entre la confesión judicial y la extrajudicial, es que ambos deben versar sobre hechos. Ambos versan sobre hechos que son verdaderos. Y una de las diferencias que hay entre estas dos, la judicial y la extrajudicial, es que la confesión judicial como tal es un método de prueba viable, el cual el juez lo toma lo toma en cuenta en cuanto a su decisión. En cambio, la extrajudicial solo se relaciona con con un indicio. Y en caso de que esta persona se niegue a responder las preguntas que le sean preguntadas, que le sean indicadas en este interrogatorio, la confesión extrajudicial, se le toma por confesión ficta, que a su vez también se desencadena si el demandado no ha respondido la demanda en el lapso debido, o que en el tiempo de emitir las pruebas, en el lapso probatorio, no ha consignado pruebas que le beneficien en el proceso. Y también debemos tener en cuenta que una vez que ya sea emitida, que ya sea declarada, que ya se haya esbozado dicha confesión, las partes que lo ha declarado no puede retractarse, a menos que lo haga o a menos que sea por un error de hecho. Seguidamente tenemos las confesiones juradas, las posiciones juradas, que también se pueden relacionar o que es un interrogatorio. Ambas partes, ya sea el demandante o el demandado,
pueden proponer este método probatorio ante el juez, y es el juez quien deberá o tiene la potestad de establecer el día, la hora para que se dé este método probatorio. También se debe tener en cuenta que una de las características que tiene este método probatorio es que debe ser oral. Las preguntas que se le hagan a quien va a contestar, debe responder de manera exacta, expresa, con un sí o un no. O sea, lo que sí es que debe ser una respuesta precisa y concisa, de manera de que si lo hace confuso, de manera confusa, ya se le estaría asumiendo los, los, la pregunta que se le está preguntando. Así también se debe tener también muy en cuenta que las preguntas, o sea, las posiciones que se deben promover en este método de prueba, debe ser un mínimo de 20 preguntas y hasta un máximo de 30 preguntas. Y esto es el juez quien lo decide si a su criterio, si a su juicio, esto es necesario. Las preguntas y las respuestas ambas deben ser completamente orales. Sin embargo, el secretario debe estar atento para transcribir todo fielmente, tanto preguntas como respuestas que sean emitidas en este proceso. Y al final, tanto el juez como el secretario y las partes deben estar conscientes y deben firmar la aceptación de lo que se ha establecido en el acta de las posiciones juradas. Seguidamente tenemos el juramento, que tiene que ver con que una de sus características principales es que la persona se compromete fielmente a decir solamente la verdad. Sin embargo, en caso de que este no cumpla con esta característica, deberá asumir las consecuencias que tenga la contraparte para esto, puesto que en este caso, en el juramento, el juez toma muy en cuenta estas declaraciones que se han tomado bajo juramento para la parte decisoria del juicio. También debemos tener en cuenta que el juramento, quien se juramenta debe tener completamente la capacidad y el consentimiento, y pues debe cumplir con todas las normas, los requisitos exigidos en la ley para poder ser un sujeto probado para cumplir con el juramento. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.